Vamos a, gloria al Señor, estamos en una buena hora. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver, mis amados hermanos, en el libro de los Efesios. Agarre su espada afilada. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, gloria a Dios, verso 14. Dice la palabra del Señor: por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué nos damos gracias a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amado Dios, bendito, bendito es tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por tu alabanza. Gracias, Rey, por cada uno de tus hijos, por tu presencia. Mas te rogamos ahora que nos bendigas una vez más, cada uno, Señor, de tus hijos e hijas, a través de tu palabra. Háblanos, Padre, te ruego, en nombre de Jesús, obra, Señor, en nosotros. Estamos dispuestos, Señor, la buena tierra, preparada está, Señor, para que tu semilla, tu buena palabra, Señor, caiga y dé fruto, Señor, 100 por 1. En el nombre de Jesús te ruego. Gracias, Dios de la gloria. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Miren, mi amado hermano, hermana, la palabra bendita de Dios nos dice en el libro de los Efesios, ¿verdad? Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Miren, sabemos bien que el ladrón vino ¿a qué? A robar y a destruir. Sí, así dice la palabra en el Evangelio de Juan. Y aún más en estos últimos tiempos, hermano. ¿Usted ha visto cómo afilan los carniceros sus cuchillos? ¿Cómo afilan? Ay, hermano. ¿Sabes que espadachina? Agarran un fierro así, ¿no es cierto? Que le sirve de limatón así. Y ahí está su machete. Porque eso no es cuchillo lo que maneja. Así, Dios mío. Así está Satanás, hermanos, que el Señor lo reprende. Ha venido a robar, a matar, a destruir. Lastimosamente. Pero miren, como le digo, en estos tiempos finales, sobre todo, está afilándose con todo. Porque son tiempos finales. Y aún, una de las formas en las que viene a robar el gozo, hermano, a robar la palabra, a matar, a destruir, es el hecho de querer hacer dormir a su pueblo, al pueblo de Dios. Miren, el diablo no está tranquilito ahí. Aquí hay un avivamiento brutal, cómo baja la presencia, cómo se gozan, cómo... No está feliz, tranquilo, no. Está enojado, se levanta, y como vino a destrozar, hermano, la obra que el Señor ha empezado. Pero, hermanos, no se está estrellando contra cualquiera, se está estrellando contra los hijos de Dios. Y al estrellarse contra los hijos de Dios, es estrellarse contra uno mismo. ¿Por qué? Porque se está reventando solito. Claro, con aquellos que verdaderamente aman su palabra, aman su venida, con aquellos que verdaderamente están pilas. Pero hay gente, miren lo que dice. ¿Por qué dirá la palabra? Por esta razón dice, despierta tú que duermes. Sí, hay iglesias enteras que duermen, hermano. Escuche bien. Iglesias enteras. Hay familias enteras. Personas. Pero miren, vamos a ver algunas consecuencias del dormir. Y quiero que vayamos a ver en el libro de Primera de Samuel. Sí, Señor, gloria a Dios. A su nombre. Está tan cansado, no debe estar durmiendo.
Pero dirás, pero pastor, ¿cómo pregunta su nombre? También está bueno. ¡A su nombre! ¡Gloria! Eso está mejor. Bien, le decía Primera de Samuel en el capítulo 3, versículo 3 también. Mire, aquí vamos a ver. Dice la palabra: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Mire una de las consecuencias del dormir. Hay gente que anda caminando pero dormido. Mire, aquí según esta lectura no reconoce la palabra de Dios o la voz de Dios. Hay gente que duerme tanto, vayamos a lo nuestro. Hay gente que duerme tanto, hermanos, está ahí 1 año, 2 años, 3, 5, 8, 10, 15, 20 años, ¿no? Usted le pregunta, por así decir, ¿dónde está ese versículo donde dice que de tal manera amó Dios al mundo? No sé, a ver, busquemos ahí. Después de 20 años, hay gente que no le interesa y se duerme muchísimos años. Lastimosamente, este dormir lo lleva a uno a una inmadurez, porque aquí vemos a un niño, lo lleva a uno a una inmadurez, donde va a seguir ahí con cosas pequeñas. Y una persona inmadura que no tiene koinonía, que no tiene comunión con Dios, que no tiene experiencias con Dios, mi amado, se va a mantener niño, inmaduro. Y mucho menos, como no tiene comunión, como no tiene esas experiencias vividas, mucho menos va a poder reconocer la voz de Dios. Y cuando Dios le va a estar hablando de alguna forma, mediante la palabra, le va a hablar una profecía, va a venir un hermano, mi hermano, que dice el Señor esto. No, ¿qué te pasa? Déjame de molestar. Vos siempre con tus cosas, hermano, no va a entender. Porque no va a estar atento, va a estar siempre dormitado, inmaduro. No va a reconocer la voz de Dios. Va a agarrar la Biblia, hermano, y va a leer y va a decir: el Señor te dice esto, y te da. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ay, no, nada. Va a pasar de largo cuando el Señor le va a estar dando una promesa, cuando el Señor le va a estar dando una exhortación, una llamada de atención, le va a estar dando una bendición. No va a entender. Y va a seguir ahí. Va a pasar 1 año, 2, 3, 4, 5, y va a seguir durmiendo. Lastimosamente. Miren, en el libro de los Hebreos, gloria a Dios, en el capítulo 6, versículo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando las enseñanzas elementales, dice esta versión, elementales, dice en la Reina Valera, rudimentos, eso significa superficialidades. Hermano, para que un niño crezca tiene que tomar de entrada, hermano, pecho, buena leche. Luego le comprará otra leche y sus papillas y buen alimento sólido y ahí bien comido, bien tomado. Va a crecer bien. Pero imagínese el niño que esté con 5 años, no quiere comer, pero está tomando pecho. De parado va a estar tomando pecho, ¿no? Con mamaderita va a estar a los 8 años. No quiere la sopita. No, carnecita, no quiere fruta, no, pero leche toma, todo flaquítico, raquítico. Hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Tenemos que dejar lo elemental, lo superficial. No podemos quedarnos niños
pequeñitos todo el tiempo. Conforme al pecado, sí. Y dice el Señor, deja que los niños vengan a mí. Sí, pero eso es con la inocencia se refiere, al no pecar. Pero sin embargo tenemos que crecer espiritualmente. No podemos quedarnos, mira, se lo voy a poner más cruda, enanos espirituales. ¿Alguien ha conocido a algún enano? ¿Sí? ¿Nadie? Sí, sí. Si no, ahorita les presento que entre el... Ah, ese ya no viene. Que entre el ejemplo. Mire, hermano, un enano de... Yo el otro día, el año pasado, hace años, veía, y una peta, ¿usted conoce una peta, no? Un carro de esos, y estaba ahí uno medio bajito, no lo veía. Bueno, es que las petas también son las medias agachadas. Cuando se baja, ¿no? Una cosita así, toditos a mirar ahí de la peta, una cosita, claro, tenía un almohadón de este tamaño, ¿no? Lo levantaba un poco, ¿no? Era una cosita así, todos lo miraban, ¿no? No podemos quedarnos así espiritualmente 10 años, 20 años y seguir con rudimentos, cosas superficiales y decir, oh Señor, Cristo lo ama, sí, aleluya, el Señor te ama, Él ha de morir por ti, murió en la cruz del Calvario hace una hora y toda la hora, gloria a Dios, aleluya, y qué avivamiento. El Señor los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Bueno, usted no aprendió nada. Mire, los que vinieron ayer, ¿cuántos vinieron ayer? Amén. Las mujeres, las damas. ¿Aprendieron? Amén. Gloria a Dios. ¿Y eso fue rudimento? ¿Eso fue agüita azucarada? Fue lo que tiene que sustentar sus huesos, hermano. Amén. Y los varones, ¿cuántos vinieron ayer? Amén. ¿Y aprendieron? Amén. ¿Qué tal estaba? Solamente 2 horitas hemos estado. De pura palabra. Sí, estaba bonito la cosa. No podemos quedarnos con cosas elementales, superficialidades, hermano. Dice la palabra, por eso volvemos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No podemos. Mire, aquí cuando hemos leído en el libro de Primera de Samuel, se refería a Samuel. Él era niño, no tenía experiencias, estaba durmiendo, no tenía experiencias. Por eso no podemos quedarnos. Le hablaba el Señor, Samuel, y Samuel no iba. Sí, Elí iba donde Elí. No podemos así. Por eso dice la palabra, caminemos, avancemos hacia la madurez. El quedarse dormido, hermanos, espiritualmente, le va a dejar enano, le va a dejar así, pequeñito, inmaduro, lastimosamente. Dice, hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. No tenemos que conformarnos, hermanos, de como ser un mueble más, un pilar más ahí. Tenemos que aprender. Amén. Amén. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestra fe, nuestra posición, a quién esperamos, cómo tiene que venir el Señor, por quién tiene que venir, por una novia, esposa madura, ataviada, virgen, santa, preparada, hermanos. Amén. Tenemos que madurar. Pero dejar de dormir, pero estamos durmiendo en nuestros laureles, hermano. ¿Cómo vamos a madurar? Si no leemos la palabra, si no oramos, si no escudriñamos, hermanos, si no inquirimos en el templo. ¿Cuándo vamos a madurar? Y así el tiempo, hermano, el tiempo pasa y el tiempo pasa. Entonces, tiene consecuencias. El hecho de quedarse dormido, hermano, no solo venir y danzar, no solo venir y estar sentadito, no solo venir y cocinar y comer, no solo venir no, es venir y asimilar. Mire cómo es el cuerpo de sabio, hermanos. Lo hizo el Señor, pues, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Bien, bueno. Mire, usted come una manzana, por así decir. Llega al estómago, lo muele, lo tritura, los ácidos lo desintegra, etc. Llega al intestino y es automático. El intestino delgado absorbe todas las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, todo. Lo esencial, la sustancia. Y luego sigue pasando lo que ya no le interesa. Y más allá del intestino grueso, todo el agua, la humedad que tu cuerpo necesita, absorbe. Mire,
y luego lo que ya no sé, sencillo. Así tiene que ser. Usted tiene que digerir, tiene que agarrarse la palabra, ¿no? Tiene que sustanciar, agarrar, esto es para mí. Ahora entiendo, con razón no has recibido las bendiciones. Oh, claro, le ando con mi padre siempre peleando. Mire, con el pastor siempre le doy la guerra. No leo la palabra, solo me duermo. Ahora entiendo. A mí me está hablando el Señor. Mira, tiene que agarrar lo lindo, lo sustancial y decir: esto es para mi gloria a Dios. Y dice que si hago eso tendré bendición. Y si dice que digo y dejo de decir y dejo de hacer estas cosas, obras de la carne, dice que para el reino de los cielos es para mí. Ok, hermano, se está nutriendo verdaderamente. Tiene que crecer y dejar de dormir. Ayer decíamos, tiene que memorizarse, tiene que aprender los textos. No puede ser con lo mismo. Un texto sencillo, simple. Nada. Y ese texto lo hemos repetido 100 veces. Nada. ¿Qué quiere decir? Interpréteme. Nada. Durmiendo. ¿Hasta cuándo? Conocíamos a un varón, hermano, que ahí dormía. ¿Sabe qué? No solo dormía, roncaba. Y se escuchaban los ronquidos hasta aquí, hasta allá. Fuera de broma. A codazos la agarraron. Literal. Hermano, aquí no hemos venido ni a dormir literalmente ni a dormir espiritualmente. Amén. Aquí hemos venido a nutrirnos. Hemos venido a darle la gloria al Señor. Amén. 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 Miren, en las consecuencias de dormir. Otra. Mientras uno duerme, mi hermano, le diré una cosa. Nosotros podemos dormir en nuestros laureles. Pero mientras uno duerme, el diablo no duerme. Ese sí está buscando, como león rugiente, a quién devorar. Buscando. Aquel está pestañeando. Aquel no está yendo a la iglesia. Aquel está cabeceando. Aquel ya no danza. Aquel ya no alaba, ya no adora. Aquel ya está durmiendo. El diablo no duerme. Pero cuando uno está durmiendo, mi hermano, ¿qué sucede? El diablo siembra su cizaña. Siembra su semilla. Por eso le decía, acá estamos en la buena tierra. El buen tierra, porque son uno o dos personas. Aquí estamos en la buena tierra, hermano. Eso, hermano. El Señor ya nos hemos gozado nosotros. Preparó la buena tierra para que la buena semilla, la palabra, hermano, la semilla de Dios, caiga en buena tierra humedecida, preparada. Pero el diablo también, ese no duerme, ese aprovecha. Cualquier descuido, cualquier cabeceada, cualquier pestañada, hermano, duerme. ¿Por qué creen que sucede esos tremendos accidentes en la carretera? Al menos carretera Oruro. Mire. ¿Qué ha pasado? No que, y la mayoría le echa la culpa, no que el freno, ¿cuál freno? Se ha dormido. Camino a los Yungas, se ha dormido. Está yendo, hermano, a velocidad a 50, 80, 100, 120, y de repente una pestañada, ya, la curva se pasó recto. Es una pestañada. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 25. Gloria al Señor. Mire. Ahí está. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya le dije, el enemigo. ¿Quién es su enemigo, hermano? Satanás. Es el que está buscando su alma para destrozarlo. Mientras el hombre dormía, vino su enemigo, sembró cizaña. La cizaña. Mire, si tuviéramos que hablar de la cizaña, es un culto, muchos cultos enteros de la cizaña. Vamos a dar algunas pautas. Por ejemplo, dice la palabra
dice que la cizaña es bien rígida. En cambio, el trigo está hablando de la siembra de su semilla de cizaña en un buen campo. Ya le dije, usted es un buen campo. El Señor ha puesto, usted es buen trigo, amén. Amén. Y ahí viene el enemigo y pone su semilla de su cizaña. ¿Y por qué entonces el hombre, el Hijo de Dios, a veces se comporta así, bien rígido, erguido, espiritualmente? El Señor Jesús dijo clarísimo: aprended de mí, que soy manso y humilde. El manso, hermano, es humilde. El humilde agacha la cabeza. Le riñen, le ofenden, le maltratan. Eso pasó con nuestro Señor. Debido a que el trigo da buen fruto, es bien pesado, está bien cargado, como no es rígido, como no es duro, se inclina, se humilla. En cambio, la cizaña no, es bien rígido y se mantiene ahí y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Es duro, no se humilla. El que tiene sembrado cizaña en su corazón, o sea, estamos hablando de amargura, de dolor, de veneno, no se va a humillar, siempre va a ser bien rígido. ¿Por qué? Porque se duerme espiritualmente y el enemigo viene y aprovecha que no tiene defensas, que no está atento, está más ocupado en otros asuntos, y ahí le pone su semilla y se vuelve, no es que sea cizaña, hijo del diablo, pero lastimosamente el que está dormido, hermano, como hay un dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y aquí va a pasar eso, ¿verdad? Está ahí espiritualmente, no está atento a la palabra, a la presencia, a lo que tiene que ser, a los cambios que tiene que haber, el renuevo que tiene que haber en su vida, etcétera, etcétera. Mire, hermano, ahí se queda, dormido, dormitando. Amén, sí, amén, que no sé qué, no sé cuánto. Pero no hace nada por mejorar. Y se vuelve rígido, lastimosamente. No hay humildad, un tallo rígido. Lastimosamente, esa palabra humildad no existe en su vocabulario, porque la cizaña no se va a doblar, va a permanecer rígido. Esa es la cuestión. El que no es humilde, el altivo, hermanos, siempre va a mirar hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a creer estar arriba, creer y querer estar arriba. Estos no saben nada. Un añito, están 6 meses en la palabra, no han hecho L1, no saben danzar, no cantan, esto, el otro. Y no es que sea mala gente esa persona. Lo que pasa es que, recuerden lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No es que era un hijo del diablo Pedro, pero se dejó, por su carácter, hermano, por sus características, se dejó sembrar, se dejó usar, lastimosamente. Y esa persona no es que sea un hijo del diablo, pero abre puertas en su corazón. Y el diablo no pierde el tiempo y siembra de lo suyo, siembra su amargura, su cizaña. Se vuelve cizañoso, se cree perfecto, se vuelve hipócrita. ¿Quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Se creían perfectos. Los fariseos decían: mire, hermano, mire, mejor veamos un poquito Mateo ahí 23, 28. Ahí está. Gloria al Señor. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Miren, hermano, el que tiene siembra cizañosa, lastimosamente va a actuar así. Y hablemos de los fariseos, eran pueblo de Dios, sí,
israelitas, sí, pero vivían de esa forma. Y sabían la doctrina, sabían la palabra, sabían el Torah, sabían las enseñanzas, pero no la vivían. Ellos sabían, pero no la vivían. Y lastimosamente, hermano, y usted conoce la palabra, por sus frutos os conoceréis. Por esa forma de vida que daban los fariseos, se los llegó a conocer. Sepulcros blanqueados, hipócritas por dentro, muertos por dentro, bien bonitos por afuera, etc. Así se los dijo el Señor. Y por sus frutos os conoceréis. Los frutos de la cizaña, escuche bien, sí tiene frutos. No todos, pero sí tienen frutos. Pero es amargo, no es comestible, es tóxico. Es dañino para el hombre. Por eso dice, por sus frutos os conoceréis. Usted va a ir, hermano, imagínese que tenga que moler eso, haga su pan, se va a envenenar. No, pero qué raro, este trigo no es trigo, hermanos, es cizaña. Ahora, ¿sabe qué? La cizaña es bien difícil de poder reconocer. Solo un experto puede reconocer a simple vista. Pero ni usted ni yo somos expertos, ni literalmente, ni espiritualmente. Así que nosotros no somos quien para decir, tú eres cizaña, tú eres trigo, tú eres cizaña, tú eres trigo. Tenemos que tener cuidado. Al final, el único experto en poder reconocer quién es trigo y quién es cizaña es el Espíritu Santo. Es quien nos guía. Amén. En este tiempo, hermano, él sí sabe quién es quién. Ahora, en su momento dice la palabra que van a venir los segadores y sacarán la cizaña, hermano, con su oso. Y esos son los ángeles. Ahora, también tenemos que tener cuidado, como le decía, nosotros no somos expertos para decir, tú eres cizaña. Mire, hermano, la cizaña, otra de las características es que tiene muy buenas raíces, pero se agarra que da miedo. Y cuando uno va a sacar la cizaña, saca trigo más, lo arruina. Si nosotros, hermano, vamos a tipificar, tú eres un hijo del diablo, vos y tus chistes, vos y tu cual y tu actitud, y que fuera de esto, que el otro te hace el infiel, hermano, estamos lastimando a esa persona, a su esposa, a sus hijos, al hermano. Estamos arrancando, destrozando. Por eso no somos quien que el Señor haga la obra. Amén. Pero lo único que yo le puedo pedir a usted es que no estemos dormidos. Porque si vamos a dormir, hermano, el diablo va a poner de su porción en nosotros. Tenemos que estar atentos. Hermano. Es como si usted estuviera comiendo ahí su sopita ahí de maní, de tus macarrones y usted ya sabe, hermano. Y de repente, hermano, pero si usted se va a dormir y de repente alguien se lo va a levantar, ya no hay. Hermano, no deje que el enemigo venga a plantar lo suyo en usted. No se quede dormido, hermano. Levántate tú que duermes, dice la palabra. Despierta, hermano. Hay consecuencias del hecho de quedar dormido espiritualmente. No, yo ya sé la palabra. ¿Sabe qué pasa? Otra de las cosas. Yo veía, el hipócrita o el que no es humilde, cree saber, escuche bien, el altivo, cree en su conocimiento, cree saber la palabra y bien revelada. Y cuando uno le está exhortando, uno lo está amando, uno le está enseñando, uno acaba aprendiendo. Y su vida es un desastre, lastimosamente. Tengamos cuidado. Es que la cizaña es tan altiva que no va a aceptar que le enseñen. No va a aceptar aprender. Vamos a otro punto.
hemos hablado dos. Uno, el que no reconoce la voz de Dios cuando le hablan, por inmaduro el dormirse. Y dos, que mientras se duerme, el diablo viene y siembra su cizaña, lo suyo. Veamos a otro. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, gloria a Dios. Miren, versos 5 al 8. Mientras uno duerme, hermano, se acaba el aceite de la lámpara. Oiga, qué tremendo. Mateo 25, del 5 al 8. Gloria a Dios. Dice la palabra: al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. He aquí el novio salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Y más bien a los que venden y compran para vosotros. Estaban durmiendo. Déjenme pensar en voz alta. Estaban durmiendo ahí 2 horas, felices, roncando. En 2 horas podían haber ido a las tiendas a comprar, como dice la palabra. Ya no se preocuparon. El que se duerme no se preocupa y mucho menos se ocupa. Está feliz con lo que tiene, está contento. Y se le apaga la luz de la lámpara. Claro, no ha sido precavida, pero se durmió. Ya no había tiempo para ir a comprar más, ya no. Así sucede hoy por hoy en nosotros. Hay gente que se duerme, hermanos, y no se preocupa ni se ocupa. Y está ahí feliz. Con lo que tengo basta. Con lo que sé la palabra suficiente. Con el domingo suficiente. Quincenal el domingo suficiente. Una vez al mes ir a la iglesia por demás. Al final está la palabra aquí, ahí yo la puedo leer, que esto, que el otro. Empiezan a malinterpretar o interpretar a su gusto. Hermanos, es suficiente. No les interesa los dones del Espíritu, no les interesa el fruto del Espíritu, no les interesa nada. Solo les interesa calmar su conciencia. Pero miren, tenemos que tener cuidado. Aquí dice la palabra que se le apagó su lámpara, se les apagó a las insensatas. El dormir a uno le hace más insensato, le hace necio, lastimosamente. Pero sí, según la palabra, si ellos hubieran reaccionado más antes, y dice que fueron, hermanos, la lectura, y no había nadie. Y cuando volvieron, las puertas estaban cerradas. Es que prefirieron dormir. Fueron insensatas, necias, sí, pero prefirieron dormir. Ya no tuvieron lámpara, ya no tuvieron luz. Y nosotros tenemos luz, mis amados hermanos. Nosotros somos lámparas desde el día en que Cristo Jesús nació en nosotros. Amén. Y no permita que esa lámpara se le apague. O sea, no duerma espiritualmente. No se preocupe solo por venir los domingos. O si está en su casa por el trabajo. Sí, hay muchas razones, yo entiendo. Pero preocúpese por lo menos de leer, de escudriñar la palabra. Preocúpese de estar escuchando alabanzas. Pregunte, sáquese, anótese. Hermanos, no solo se preocupe, ocúpese de no quedarse dormido, de estar nutriéndose bien. Porque aquí se quedaron dormidos y no dice apagó la lámpara, listo, ya fue, y se quedaron afuera. Nuestra lámpara tiene que estar encendida hasta que el Señor venga. Amén. Literal, usted tiene que brillar. Usted tiene, como nueva criatura, usted tiene que brillar allá afuera. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, vamos rápidamente, la hora avanza, aleluya.
Vamos al cuarto punto. Hay un dormir espiritual, mi amado hermano, por la borrachera del mundo. Sí. Y el resultado, lastimosamente, dice en el libro del Génesis, capítulo 19. Gloria a Dios. Capítulo 19, verso 35. Y usted conoce bien este pasaje. Mire, 19:35. De manera que también ella, dice que de manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Usted ya conoce esto, que aquí hay un incesto. Pero vemos a un Lot que se durmió. ¿Gracias a qué? A la borrachera. Hay gente que se emborracha con las cosas del mundo, hermanos. Ay, si yo quiero ese carro, el último modelo. Ay, si yo quiero esa cartera. Y el otro día les decía, hay una cartera que cierto personaje se enamoró de una carterita. Bonita. No sé a quién le dije, Chanel la marca. Sí, yo lo vi, hermano. Lo vi en vivo, cómo fueron a preguntar el precio. ¿Cuánto cree? Sí. $10,000. Barato. Sí, y no es broma, hermano. $10,000 una cartera. Se enamoró. No, yo quiero esa cartera. Y sabe que el novio, ese ya no era, ese era el que no vio nada, claro, está ciego, sordo, mudo, lerdo, todo. De esos no, porque la novia era rusa y él era norteamericano y enamoraban por internet y luego para comprársela y se enamoró y le dijo, yo quiero esta. Y cuando va a ver $10,000, yo me quedé frío. Y el novio va a ver, Dios mío, está carito esto, ¿no? Sí. Le podía comprar porque ya sabía dar unos paseitos por Europa y gastó $70,000 en la vacación. Y dije, es que ahora tengo que ahorrar para casarme. Mejor le llevaré esta manilla. Una manilla, hermanos, de oro así. Le salió regalado $1,950. Mejor le llevo esto. A $10,000 ahorro para el matrimonio. Qué inteligente la verdad. Mire, hermano, $10,000. Es que no. ¿Y sabe qué le hizo? Le agarró la manilla de oro, se lo tiró en la cara. Yo quiero esa cartera. Ahora de ahí en qué acabaría el cuento ya no sé. Pero imagínese, hermano, yo quiero esa cartera. Yo con mi esposa vi cuando estuvimos allá, hermano, en Gringolandia. Y se enamoró con unas carteras bonitas. No eran muchas, ¿no? Las 2 o 3 nomás. Costaban 500, 800, 1,000, $1,200 cada carterita. De la sencilla le estoy hablando. Humildemente. Como para que este pechito pueda comprar. Ni así, hermano. Ni así. ¿Cómo va con una cartera de $500, $800, $1,000, hermano? Y peor esa de 10,000. Se enamora. No, si no es esa, no, ni vengas. Anda a dormir al living. Ni llegas a la casa. Yo quiero esto. Quiero viajar. Hermano, olvídese. Se emborrachan con las cosas del mundo. Y aquí vemos a uno que se emborrachó y se durmió. ¿Y qué pasó? Trajo tragedia sexual a su casa. Sí, sus hijas durmieron con él, las dos, y ahí concibieron. Lastimosamente, se durmió y se levantó y no supo ni lo que pasó, hermano. Hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo. ¿Y qué pasó? Que nos dice que has hecho escándalo, le has roto la cara, le has hecho volar. No me acuerdo, borracho estaba, no me acuerdo. Y luego se va a dormir. No sé cómo quién nos contó que 3 días había dormido ahí. Pero mire, hermano, el hecho de quedarse dormido, emborrachándose por las cosas de este mundo, a veces lo tiene así. Y comete error tras error, error tras error. Lastimosamente. Por eso es que tenemos que estar pilas, hermano.
Claro, está bien uno que se compre lo que necesite, pero no que nos enamoremos del mundo, hermano. Que si no me das ese viaje, no te voy a hablar. Hermano, como me decía Mateo ahora, por ejemplo, sale de la promoción bachiller. Y viaje de promoción, ¿dónde? A Cancún. ¿Qué? Sí, es que dice que los de San Andrés están a Cancún. Nosotros, ¿qué les pasa? ¿Quién le va a mandar a Cancún? ¿Saben lo que cuestan los pasajes? El hotel, una semana, $140, $150 por día. Al final, hermano, no tiene sentido. No podemos enamorarnos del mundo, emborracharnos y, hermano, y quedarnos cegados y dormirnos en eso. El mundo se va a aprovechar. Ahí sí, hermano, el mundo se va a aprovechar. Y vemos a un Lot que se le aprovechó. Y lastimosamente hubo incesto. Y ni cuenta se dio. Mira, hermano, hay gente que ni cuenta se va a dar. Lastimosamente. Hay un dormir espiritual y una borrachera del mundo, hermano. Que eso no nos pertenece a nosotros. No es para nosotros. Amén. Amén. La única borrachera que yo le puedo aceptar, hermano, es cuando usted se tome vino celestial. Amén. Vino del cielo, hermano. La presencia de Dios y se emborrache. Hable sus lenguas como en la iglesia primitiva. Hermano, profetice, haga lo que quiera. Esté hablando ahí 1 hora, 2 horas, no hay problema. Eso es lo único que le voy a aceptar. Enamórese de eso y mucho más. Pero de lo demás, no, porque trae consecuencias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. Otro. Vamos al quinto. En el libro de Jonás, agarre Jonás, en el capítulo 1, verso 5 al 8. Mire lo que dice. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Claro, está con D minúscula. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Dice, mi hermano, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para echar por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mira, hermano. Mientras Jonás dormía, los otros, dice la palabra, que clamaban a su Dios. Ahora vayamos a lo nuestro. Mientras la iglesia duerme, mientras los hijos de Dios duermen, los otros claman a su Dios. Mire, no sé qué día fue que vinimos tempranísimos, 7 creo, no sé. Y allá afuera, hermano, allá al frente, vinimos a orar. Y allá afuera hacían cola. Esas casetitas, donde están los brujos, los chamanes. Y hay un sapo verde, ¿verdad? Ahí, una piedra. Y ahí hacían cola para que llegue el brujo. Hermanos, deberíamos estar haciendo cola para entrar a la iglesia. Y deberíamos llegar más temprano que el pastor y todo lo demás. Mientras los Jonases duermen, los otros claman a su Dios. Y ahí está, y ese Dios se está engrandeciendo más. Y esos feligreses, hermano, y no solo aquí, usted ha visto por la Valliviana, hay un montón de casas, casetas, como 20, creo, no sé. Y ahí las humaredas, las covas, los inciensos,
están. Y en la ceja también. Cientos más. Oiga, y no es gratis. Y no es gratis. Porque una buena mesa de esas, yo sabía que cuestan 2,000, 3,000, 4,000, tal vez más. ¿Ah? Máximo. Yo sabía además. De eso estamos hablando. Chamanes, brujos y toda la porquería del diablo. Yo conocí a una señora allá en los Yungas, se llevaba a su brujo, ¿no? ¿Y cuánto le costaba la mesa? 3,000. Se lo preparaba. Se lo llevaba desde aquí, pagaba pasajes ida y vuelta, 10 horas de viaje. Le daba vivienda y comida, hacía todas sus cosas y se lo volvía a mandar. Sí, yo conocía. Le digo con conocimiento. Así que mientras los Jonases duermen y no quieren ir a la iglesia, y no quieren alabar, y no quieren leer la palabra, y no quieren orar, ni adorar, ni nada, mientras los Jonases duermen, hermano, la iglesia duerme. Los demás claman a su Dios. Oiga, qué tremendo. Hasta cola hacen, hasta fila hacen. Así que más vale que despertemos, iglesia, que reaccionemos y que nosotros, mire, dice la palabra, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros tenemos que clamarle a Dios, que Dios haga la obra, no solo en nuestras familias, sino en aquellos que andan perdidos, haciendo fila, clamando a otros dioses. Oiga, qué tremendo. Y nos conformamos con poquito, con cosas rudimentarias, sencillas. Cristo te ama, amén, a su nombre, gloria, ya. Superficialidades. ¿Por qué no tener experiencias más grandes con el Señor? ¿Por qué no escuchar su voz literal? ¿Por qué no verlo? ¿Por qué los dones no fluyen? Porque la iglesia duerme. Amén. Y mientras los otros claman a sus dioses. Por eso hemos leído, hemos empezado diciendo, despierta tú que duermes. Así de sencillo, ¿no? Claro. Entonces aquí podemos ver a un Jonás que, y mire, estamos hablando de Jonás. Era un profeta, delegado por Dios. Nosotros, hermano, somos hijos de Dios. Estamos delegados, ¿para qué? Para la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué no predicamos? Ahora yo le digo, no me responda, ahí no me responda usted. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hecho recibir a alguien al Señor? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha evangelizado? Que ha hablado 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas del Señor, de la palabra. ¿Cuándo ha hablado con pasión y decir, ese es mi amado, es mi Señor? Yo no le hablo de religión, yo le hablo de vida, le hablo de Cristo. Hermano, estamos dormidos. Y a veces nos avergonzamos porque alguien se ríe de nosotros, nos avergonzamos porque nuestro jefe nos llama la atención, porque no nos creen, porque nos refutan, y hay algunos que son más letrados y saben más. No importa, hermano, no importa. Al final no están peleando contra usted, están peleando contra Cristo. No se hacen la burla de usted, se hacen la burla de Cristo. No avergüenzan a usted, lo avergüenzan a Cristo. Usted haga lo que el Señor ha hecho que haga y punto. El Señor se va a encargar. Al final la palabra no vuelve vacía. Amén. Entonces, mire, yo le digo esto ¿por qué? Porque a mí, mi esposa me evangelizaba. Y yo le decía, yo soy un hueso duro de roer. Conmigo estás perdiendo el tiempo. Y mire ahora, la palabra no vuelve vacía. Amén. Usted haga lo que el Señor ha hecho que haga. No se duerma. Vemos a un Jonás que, hermano, tenía que ir.
Estaba durmiendo. Se escapaba. ¿Y qué tiene que ver eso? Y dice, la gran comisión no es para profetas. La gran comisión es para todos. Y de predicar el evangelio solo para profetas, no dice. Es para todos. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Amén o amén. Amén. Así dice la palabra, hermanos. A su nombre. Bien, veamos otro punto. Miren. Se enojaron por allá. Gloria al Señor. Miren, en Mateo 26, capítulo 26 de Mateo, verso 40. La palabra del Señor dice así. Gloria a Dios. Vino entonces a los discípulos, aquí habla de nuestro Señor Jesús, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? O sea, el dormir te quita el velar. 1, 2. Y si no puedes velar, si estás durmiendo, prácticamente no puedes orar. Porque el Señor Jesús fue, hermano, más allá y les dijo ahí, estaban con Pedro, Jacob y Juan. Y les dijo, quédense aquí velando y orando. Yo voy a ir allá a orar. Sabía que lo iban a matar, era ya rato antes del arresto del Señor Jesús. Y ahí se quedaron a dormir, hermano. O sea, el hecho de dormir espiritualmente, no podemos orar. A ver, hermano, ore media horita, una horita. Señor, te doy gracias. Gracias. 30 segundos. Hermano. Y si no podemos orar, peor vamos a poder adorar. Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que velar. Tenemos que estar atentos espiritualmente. Y en eso tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que digerir la palabra. Tenemos que velar, orar, adorar. Y el Señor Jesús vino y le dijo, ¿qué pasó, Pedro? Y hay gente, ¿usted no ha escuchado? No, es que pastor, no puedo orar. ¿Por qué será? No le pone interés a las cosas del Señor. Y ahí estaba el Señor y el mismísimo Señor Jesús y le dijo, ven, vamos contigo. Ahora quédense aquí y pelen un rato conmigo. Oren ahí, espérenme aquí. Y vuelve, hermanos, una hora y roncando. Y hay gente que está así, que no puede. Y viene y le dice a usted, ¿verdad? Hermano, órenmelo por favor. ¿Y por qué no puede orar usted? Hermana, pídamelo por favor. ¿Y por qué no puede pedir usted? Porque estamos dormidos los dos. Entonces vamos donde el pastor que nos los ore. Hermano, eso depende de cada uno. Uno tiene que ponerse las pilas. Uno tiene que buscar al Señor en su casa, en la madrugada, en las noches, donde trabaja, en el camino, no solamente en la hora de almuerzo. Señor, gracias te doy por este trabajo. Solo tú podías haber hecho esto, Señor. Te bendigo, Dios bendito. Hermano, ¿acaso no se le ha caído una lágrima a veces pensando en las cosas que el Señor ha hecho por usted? Por lo que tiene, hermano. Usted mira a sus hijos. A menos a mí me pasa eso. Yo los miro, hermano, a mis hijos y digo, gracias, Señor, qué bendición. No me pongo triste, pero me pongo así sollozo. Digo, qué bueno eres tú conmigo. Solo tú puedes tenernos así, de gran bendición. Yo miro a mi esposa, los miro a ustedes, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo no ser agradecido por orar un rato? Estamos caminando, Señor, en el trabajo, ayúdame, Señor, que todo salga bien. Mire, hermano, hay gente que le da vergüenza hasta orar en los alimentos.
está ahí en el restaurante o con los amigos, le trae el plato, meta, y se olvidó de orar. Se olvidó de orar. Porque tienen vergüenza. Y no es que se olvidó, estaba ahí. Pero hermanos, si nosotros nos avergonzamos del Señor, el Señor se va a avergonzar en el día, en el día de. Tengamos cuidado, nos estamos durmiendo, lastimosamente. Otro punto, Hechos. Este está más grueso. Mire, Hechos capítulo 20, verso 9. Hechos 29. Dice: estaba sentado en la ventana un joven llamado Juan Pedro, Eutico. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. No se olvide, no es Saulo, es Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Así dice la palabra. Cualquier versión. O sea que se durmió. Ahí estaba escuchando la palabra y se durmió. Cayó. Hay gente que se viene acá, yo ya he visto en estos años, hermano, y está dormida espiritualmente. Y es más, a veces vienen miércoles, viernes, sábado y domingo y se duermen, no reciben la palabra, no le dan gloria a Dios, y así pasan las semanas, los meses, los años, y están dormidos espiritualmente. Y llegado el momento, hermano, aparecen fornicando. Llegado el momento, aparecen adulterando. Llegado el momento, aparecen emborrachándose. Aparecen, hermano, robando, mintiendo, así. ¿Por qué? Se durmieron y cayeron. Y dice ahí, Eutico se durmió y cayó muerto. Y de repente usted ve, hermano, y aparece en el mundo con el espíritu muerto nuevamente. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, Él nos dio vida a nuestro espíritu. Dice la palabra que nosotros en Efesios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Pero hermano, como se durmieron a tal punto, una y otra, hasta que cayeron, pues hermano, cayeron. Lastimosamente cayeron, como Eutico. Claro, esto es algo natural, algo real, pero vayamos a lo espiritual. Hay gente así, que no le da oídos, no le da importancia al Señor, y cae, y muere. Y está ahí, está bien, pero muere espiritualmente. Eso quiere decir que se aleja de Dios, ya no le interesa. Se cerró sus oídos, ya no hay rema, no hay palabra, no hay alabanza, no hay nada, y mueren espiritualmente y están ahí como Eutico. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, hermano, esté atento, que le sirva para que le dé fuerza, para que sea un despertar. Cuando usted escucha una alabanza, una palabra, cuando lee escudriña la palabra, hermano, que le dé fuerza, que despierte, para no caer en estas tentaciones. Hasta lo mata a uno, hermano, literalmente, lo mata. Y luego no quieren nada con nosotros. ¡Ah, sí! Y usted lo voy a escuchar un montón de veces, yo también. ¿Qué? Y alguna vez empieza a hablarle del Señor. ¡Oh, sí! Dice, hasta de mareaditos, hermano. Sí, hermano, ore por mí, ore por mí. Y yo también antes iba a la iglesia, y borracho.
Yo también desde chiquito era cristiano, pero mi marido tiene la culpa. Me ha jalado, mi mujer me ha alejado. Por trabajar, por viajar, por negocio, por esto, por cualquier excusa, hermano. Yo también he escuchado muchas veces. Ahora ya no van, no sienten nada, no quieren nada. Órenmelo, y hasta lágrimas se les caen. Están muertos espiritualmente. Se han ido dormitando, una y otra espiritualmente, hasta que llegaron a eso. Usted, hermano, no caiga, hermana, no caiga en eso. Usted despierte, métase con el Señor, créale, active su fe. Amén. Hermano, no deje pasar el tiempo sin motivo. Mire, otro. En Proverbios capítulo 6, rápidamente, mis hermanos, porque ya la hora nos avanza, ya estamos cabalitos. Proverbios capítulo 6, versículo 9. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, el dormir lastimosamente a uno lo hace perezoso. Dice, ¿hasta cuándo perezoso? O sea, están diciendo flojo. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Mire, hermano. Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Mira, hermanos, el dormir lo vuelve a uno perezoso y la pereza lo vuelve a uno pobre. Vayamos a lo espiritual. ¿Hasta cuándo, dice la palabra, perezoso? ¿Hasta cuándo vamos a tener flojera? Los sábados venimos a orar, a interceder. Es una oración de intercesión. Empezamos por nuestras coberturas. Ni siquiera clamamos a veces por nosotros, clamamos por otros. Señor, dale fuerzas, tráelo. Los sábados, aquí estamos 7, 7:30, 8, hasta las 9. Los miércoles, ¿hasta cuándo no vamos a levantar la mirada? No vamos a levantar las manos arriba, no vamos a levantar nuestra voz. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos, descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza. Lo hace uno pobre espiritualmente. Por eso es que anda, órenmelo. Hermano, si el mismo Espíritu Santo de Dios, el poder que se presentó en el Pentecostés a los 120 hermanos, donde Pedro daba un discurso y 3,000 y levantaba muertos, ese mismo lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos. No es que ahí era el gran Espíritu Santo, aquí es el chiquito Espíritu Santito, no, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Cristo glorioso, hermanos. Solo que el dormir a uno lo vuelve perezoso y viene encima la pobreza espiritual. Ay, sí, ¿cómo era? Sí, la palabra, la alabanza. Hermano, hay tanta flojera que ni una alabanza podemos memorizar. Y queremos el mismo corito de 2 reglones. Si el Señor le puede dar a usted, hermano, alabanzas. Usted puede escribir, se puede volver David, hermano, puede escribir alabanzas para Dios. Pero el Señor va a usar a esos vasos
de honra a esos que están dispuestos, vivos y eficaces, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a estar ahí de flojos, durmiendo? Díganme. Pereza espiritual, pobreza espiritual, dormir espiritual. Ya no es tiempo. Hemos empezado diciendo que son tiempos finales. Ya no podemos estar durmiendo, hermanos. Hay tantas señales de que el Señor ya viene. Mire lo que pasó, justamente ayer les decía, lo que pasó con la pastora, no es que ya partió a la presencia del Señor. Julio Melgar, hermano, era pastor, era salmista, lindas alabanzas de adoración y todo lo demás. Ya partió a la presencia, 46 años, joven. No era un viejito de 80 que ya no podía caminar, se estaba arrastrando. No, en plena juventud, donde más le daba. Cualquier rato, hermanos, el Señor viene y nos pide cuentas. ¿Y hasta cuándo vamos a estar ahí flojos? Durmiendo, durmiendo, durmiendo. Al final te trae desgracia para ti y para tu casa. El dormir, sí, hermanos. El dormir es, miren, estamos en Proverbios, vamos a ver el capítulo 24. Ya acabamos, mis amados hermanos. Para más. 24:30, miren. Dice: he pasado junto al campo del perezoso. Estamos hablando del que se duerme, flojera, pereza. Y he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí estaba todo lleno de espinos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Miren, hermano, no había nada que lo proteja. No tenía ningún tipo de bendición ni nada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucciones: un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará la pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Al final, hermano, se le cae todo el telón, su cerca, su casa, su familia. Tanto literalmente, hermanos, como espiritualmente. Y luego va a decir, va a soñar, ¿verdad? Oh, si yo antes, uy, qué lindo era, si yo hablaba lenguas antes. ¿Cuándo era eso? Antes. Yo profetizaba, qué lindo, como hacía antes el Señor me usaba. Yo evangelizaba, yo antes. Yo trabajaba ahí en la obra, llegaba temprano, limpiaba con los hermanitos. Yo era ujier, estaba bien ahí uniforme. Pero eso era antes. Y ahora anda de cantina en cantica, de cantina, discoteca, de folclore, haciendo estragos. Eso era antes. Se durmió, acabó con todo su ser. Ya nadie lo protege, nada lo guarda. A él, a su familia, a sus hijos, a todo. La desgracia le entró, hermanos. Nosotros, escuche bien esto, nosotros no elegimos venir al mundo. Amén. Amén. Pero, como diría el apóstol, siempre hay un pero. Pero si elegimos dónde vamos a pasar la eternidad. Hermano, por eso nosotros no elegimos venir aquí. Pero si somos vagos, ociosos, hermano, dormilones, perezosos, es fácil ser oidor, es fácil decirlo, pero es más difícil ser hacedor. Nosotros no decidimos, no elegimos venir acá, pero sí podemos decidir o elegir dónde pasar la eternidad con nuestro amado Señor. Amén. Por la eternidad. De que Él viene y viene por usted y por mí. Amén. 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 Por eso, hermano. Amén. Amén. Así se habla. Usted decide. En sus manos está. ¿Quiere seguir durmiendo? ¿Quiere que se le caiga todo el telón de su casa?
de su pareja, de sus hijos, de que la pobreza venga encima. No, pero pastor, no habla de pobreza, es porque yo nací pobre. Hablemos de lo espiritual. ¿No tienes nada para darle al de afuera? De parte de ti, de parte de Dios. ¿No tienes moral para ir a imponer mano, orar, para levantar la voz, derramarte ante los pies del Señor? ¿No tienes nada? ¿Eres pobre porque quieres? Así dice la palabra. Y el Señor nos bendijo con bendiciones espirituales, con bendiciones celestiales, hermano. Nosotros ya venimos bendecidos. Amén. Amén. Pero depende de usted. Es como dice la palabra. Usted prende una lámpara y lo oculta bajo la cama. ¿A quién hace el favor de alumbrar? A nadie. Todo lo que Dios tiene preparado para usted, ¿para quién es? Para nadie, ni para usted mismo. Ahí está ahí, durmiendo bajo la cama. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Si vamos a seguir durmiendo, no vamos a crecer, madurar. Todo lo que hemos hablado, el enemigo va a permitir que siembre su basura en nosotros. Nuestra lámpara se va a apagar. Nosotros durmiendo y los de afuera clamando a sus dioses y creciendo ellos más. Pobres, por flojos, por perezosos. Depende de cada uno. Y no puede decir, no, pastor, no, Señor, no sabía. No, sí sabe. Sí sabe. No permita que el diablo le avergüence quedándose usted dormido. Amén. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios.